1:20, hora de empiece, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en esta reunión y intentaré, en el poco tiempo que tengo, contar lo que considero que puede ser más útil para las personas que están aquí presentes. Cuando yo preparaba esta mesa redonda, cuando preparaba mi intervención, pensaba que habría mucha conexión entre lo que se iba a tratar en esta mesa y lo que se ha tratado en la mesa anterior. Y así debe ser, además. Y como a mí me gusta unir las cosas y no llegar con una píldora más o menos preparada y soltarla, sino ponerla en el contexto de las preocupaciones que se ponen de manifiesto, voy a enlazar, porque tiene mucho que ver con algunas de las cosas que se han dicho en la mesa anterior. En primer lugar, el tema de la confianza. Se han planteado dos visiones distintas sobre las cuales podríamos debatir, de si la confianza es fundamental y, por lo tanto, las medidas de contención en un determinado momento que se toman pueden terminar produciendo un mayor crecimiento del que inicialmente uno hubiera previsto, o bien si realmente, bueno, lo que se trata es de otros efectos y entonces se han tocado teorías distintas y planteamientos distintos. Yo voy a decir simplemente en esto, como en otras muchas cosas, cuál es mi opinión personal y la voy a decir con toda claridad. Es decir, a mí, en primer lugar, creo que es indudable que todas las instituciones, prácticamente todas, están revisando a la baja el crecimiento de la economía española. Y yo creo que solamente hay que mirar cualquier tipo de publicación y se puede ver que hoy día se piensa que la economía española crece menos, va a crecer menos en el 2010 o en el 2011 de lo que se pensaba hace unos meses. Y ahí tenemos un grave problema. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en que la economía española tiene fundamentalmente un problema de confianza. No es un problema solamente de expectativas y menos de expectativas racionales en el sentido de una tendencia, digamos, técnica, estructurada de cuál va a ser el futuro. Es un problema de confianza general del país en la toma de decisiones. El tema es que, tomando estas medidas que se toman, se pueden poner las bases de esa mayor confianza, pero no a corto plazo. Normalmente lo que ocurre es que tendrá que pasar un cierto tiempo y continuar con una serie de medidas para que eso se reponga. ¿Que es necesario hacer cosas de ese tipo? Sin duda, pero que hay que pagar por ellas un coste al principio también me parece evidente. Una segunda referencia muy breve al tema de la sostenibilidad. Lo digo por no sacarlo dentro del contexto y como yo voy a hablar después del 2020 y voy a enlazar con todas estas cuestiones, quería desde el principio poner también mi posición encima de la mesa. Yo el tema de la sostenibilidad me parece un tema absolutamente clave. Yo he dicho muchas veces que me da la impresión de que los profesores de economía debíamos todos, cuando un estudiante llegara a nuestras aulas, lo primero hablarle de sostenibilidad. Creo que es un tema absolutamente clave, intelectualmente y desde el punto de vista práctico. Es un tema clave. Ahora, yo entiendo sostenibilidad en el sentido amplio, no entiendo sostenibilidad solo en el sentido medioambiental y mucho menos en el sentido solo del cambio climático, entiendo sostenibilidad en su sentido más genérico y en ese planteamiento me parece absolutamente clave. Por lo tanto, creo enormemente, por ejemplo, en las energías renovables, en las fuentes de energía renovable. Lo que pasa es que me parece que es también fundamental que reconozcamos desde el principio que eso tiene un coste. Y que evidentemente hay unos despropósitos que se están cometiendo con determinados planteamientos y con determinados incentivos a determinados tipos de energías. Y por lo tanto habrá que planteárselo en términos coste-eficacia realmente. Y habrá que contestar en términos coste-eficacia y por supuesto en términos, digamos, de elección política. Pero que el tema es absolutamente clave. En el tema de la productividad y de la educación y de la universidad, yo me pasaría, no ya un cuarto de hora, que es lo que tengo, sino me pasaría todo el día hablando de él. Me parece absolutamente fundamental. Lo que ocurre es que es muy difícil hacer llegar el mensaje. Porque la verdad es verdad que la productividad tiene dos caras. Una cara es que a mayor productividad, mayor eficacia del sistema económico y por lo tanto mayor competitividad de cara a nuestras exportaciones en el exterior, etcétera, etcétera. Y la otra es que a mayor productividad el crecimiento, digamos, exige el mismo crecimiento, menor crecimiento del empleo. Y tenemos un doble problema. Tenemos el problema del crecimiento económico y el problema del crecimiento del empleo, que están absolutamente ligados y a los cuales me referiré posteriormente. Entonces, claro, si tenemos grandes mejoras de productividad para conseguir hacer lo mismo con menos trabajo,
productividad, del factor trabajo, o incluso con menos factores en general, incluyendo todo otro tipo de cuestiones, tendremos ciertas dificultades. No puedo extenderme en ese tema, pero me parece un tema absolutamente clave cara al futuro. Y ahí, evidentemente, yo creo en la necesidad de innovar, fundamentalmente, se innove a través de la I+D o se innove a través de otros procedimientos. Creo en la innovación y, naturalmente, creo en la educación, no confundiendo además educación solamente con innovación, sino que es mucho más. Y, por lo tanto, cuando hablamos de la educación a todos los niveles y cuando hablamos de educación no solamente pensando en la universidad, en la enseñanza profesional y en otras muchas cosas que hay que poner cada vez más en forma en nuestro país. Dicho esto, voy directamente a unas cuantas líneas que he seleccionado. Hace muy poco tiempo, concretamente se ha publicado con el título de Crisis Global hacia un nuevo modelo económico y social, y lo cogí porque tiene el mismo título prácticamente de esta mesa, hacia un nuevo modelo de economía. Y Jürgen Donger, Jürgen es una persona conocida, es un economista conocido, él pertenece a un instituto alemán de esos que llevan lo de los 6 sabios, y es una persona que además conoce nuestro país porque, bueno, él habla español, está mucho en España y tiene una visión relativamente amplia de los temas, ¿no? Simplemente por coger lo de alguien, lo podría haber cogido de otras muchas personas, como esto es muy actual, pues cuáles son lo que él considera que son los grandes desafíos de la economía europea, no ya de la española, de la europea. Para que vean que muchas de las cosas que estamos diciendo desde esta mañana, pues evidentemente encajan perfectamente. Por una parte, la competencia globalizada. Es decir, no estamos hablando de competencia general, estamos hablando de competencia con todos. Entendido por competencia en su sentido positivo, no se trata de que todo sea competir. No voy a entrar en algunos análisis que tú has hecho con Emilio precisamente sobre hasta dónde puede llegar el tema de la competencia, no voy a entrar en ello. Pero que la competencia es un tema absolutamente fundamental y además visto a nivel global me parece evidente. La innovación tecnológica ya he hecho referencia a ello. El cambio demográfico. Tenemos que ser conscientes de que el cambio demográfico es tan profundo, y hay estudios, muchos ya realizados, que están alterando todo, pero no ya el cambio demográfico como elemento, digamos, de investigación en relación con las pensiones, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de los mercados y, por lo tanto, de los servicios y de los productos que tenemos que plantear a futuro. El tema de la protección del medio ambiente, evidentemente, y el tema del sector energético y la diversificación adecuada de tecnologías eficientes. Como ya he hecho referencia a ello, no voy a seguir más. Miren ustedes, este es un gráfico que me parece absolutamente fundamental. Lo pueden ustedes encontrar en una publicación que ha hecho la Comisión Europea el mes de mayo pasado, o sea, hace un mes, que se llama Europa 2020. Lo interesante, y después explicaré por qué, para mí son esos 3 gráficos, qué es lo que significan. Miren ustedes, no sé si se ve bien el gráfico, que depende de la distancia que están, pero hay unas rayas de puntos, una raya de puntos que está en rojo, que es un poco, digamos, lo que sería la tendencia que tendría la economía europea. Estamos hablando de nivel de PIB. Esa sería la evolución que hubiera tenido el PIB en Europa de haber seguido las circunstancias como venían produciéndose. No queramos aquí ahora cuantificar eso, después lo haré para el caso de España, ya adelanto que después lo haré, pero simplemente esa línea de puntos sería un poco la tendencia. Esa caída de la línea negra, que en el primero de los gráficos tiene una barriga y después se vuelve otra vez a acercar a la línea roja, incluso la supera, es a medio plazo y a largo plazo, ¿qué es lo que ocurre con una economía? Una economía sufre de pronto una determinada situación de crisis, una evolución cíclica de estas habituales, y después se repone y puede llegar a reponerse y retomar, digamos, la línea que seguía, tanto en tendencia como incluso en nivel, es decir, ha caído el nivel, pero después recupera el nivel y continúa más o menos. Esa es una expectativa, un escenario de que Europa es capaz de recuperar plenamente la anterior senda de crecimiento, incrementar su potencial, etcétera, etcétera. La segunda es la que la Unión Europea, la Comisión Europea denomina recuperación tibia. Y se trataría de que la caída se produce y después se retoma la tendencia, es decir, el ritmo se retoma. Pero como se ha perdido un nivel de PIB durante estos años, claro, por mucho que retomemos la tendencia, estaremos en nivel por debajo. Estaremos, en cuanto a evolución, podremos retomar ritmos, pero sin embargo, en cuanto a nivel estamos por debajo.
Y la tercera, que es lo que la Unión Europea llama la década perdida, sería que Europa podría ocurrir que